poco desordenado. Iniciando transmisión. Bien, hermano, por la gracia del Señor, para anunciar la palabra de Dios. Y en este momento yo agradezco al Señor de su misericordia. Y la verdad, a iniciar de su palabra, agradezco de la misericordia que el Señor está con nosotros, ¿ya? Y con todo el mundo por la misericordia y la bendición de Dios. Así que aquí estoy. Quizás estando sin trabajo, este mes de abril y mayo que viene, estamos en el momento sin trabajo y anunciar la palabra del Señor mientras tanto que la misericordia del Señor bendiga nuestras vidas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer si se está poniendo las cosas un poco difíciles? No sé qué pasa con YouTube, que dice iniciando transmisión. Talento YouTube, no sé qué le pasa aquí. No sé si estará tomando. Bueno, ya que YouTube está un poco lento, no sé qué le pasa. Quiero anunciar la palabra de Dios en este momento, por misericordia, el cual Dios les bendiga a todos. Si alguien ve mi página, aquí mismo en el Facebook también, y también en YouTube, en mi canal, según lo que digo yo, el canal que estoy inscrito, y ahí en el canal me pueden encontrar por Miguel Barrales Díaz, si alguien quiere encontrarme, ahí en YouTube. Hay varios mensajes que el Señor me ha hecho predicar, no porque uno predica, sino que anunciando de la palabra de Dios. Entonces en este momento yo le agradezco al Señor por la misericordia de estar con vida y salud. Así que con esto doy gracias al Señor en la bondad que el Señor tiene conmigo, y que Dios me los bendiga a todo aquel que ha de escuchar la palabra del Señor, porque en verdad a veces hay cosas que en la vida uno se compromete y a veces uno también la rompe y no cumple con lo que el Señor quiere con uno. O sea, el Señor cumple con nosotros, pero somos nosotros los hombres como mujeres que no cumplimos la palabra de Dios en las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, Dios cumple con nosotros, pero más nosotros no cumplimos en las palabras que decimos, en la promesa para Dios. Y por eso a veces, y lo mismo la palabra del Señor dice que el que no cumple, a veces a uno le vienen las potestades, porque uno no cumple, no somos derechos, ¿ya? Es decir, lo mismo que dice en Tito 1:16. Tito 1:16 dice que allí nosotros pretendemos conocer a Dios,
pero más los hechos de uno está lejos, porque habemos algunos que cumplimos, otros no. Y por eso la palabra del Señor en esta hora, como en este lugar, por misericordia, y de poder conversar un poco del mensaje que el Señor a mí, en parte, gracias al Señor, me ha enseñado de la palabra de Dios, me ha hecho responsable, ya que en mis tiempos, cuando en mi juventud, ya que hoy en día avanzado un poquito de edad, por eso en parte también el hombre ya llegando más anciano no tiene oportunidad de trabajo, sino se busca más la oportunidad a los jóvenes, a los más jóvenes. Y hoy en día que estoy un poco avanzado de edad ya no corrimos como aquellos tiempos que se corría. Así que voy a ir al mensaje de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Voy a cantar un corito, si que me permiten, en el nombre del Señor, en la misericordia. Dice de esta manera: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Gracias, Señor. Gracias en la misericordia de dar de esta bendición en cual nosotros, sea el hombre o sea mujer, éramos destituidos de su gloria. Gracias por enviar a tu Hijo, de buscar a nosotros. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por compartir esta vida, de esta tierra, de este cielo. Gracias, Señor, te damos en la misericordia que usted comparte, sea quien sea, usted comparte la vida en nosotros desde la creación hasta el día de hoy. Nos has compartido, Señor, te doy gracias por eso, por el amor que tú haces con nosotros. Sea anciano, niño o niña, usted comparte la vida, la salud, pero aquel que cree en usted, aquel que obedece, porque la verdad es que lo obedecimos a tu palabra, usted nos bendice, pero aquel que es desobediente y vive como él quiere, bueno, sé que usted no tiene la culpa, sino que el hombre o sea mujer por desobedecer. Oh Señor, ten perdón de algunas personas, Señor, que a veces que no creen, sino creen por sí mismo, en cual nada tiene, Señor. Perdona, Cordero de Dios. Permita así en esta oración bendecir a los que están en el hospital, aquellos enfermos, Señor, sea usted otorgando sanidad por aquellos, Cordero de Dios. También le pido por aquel que está en la cárcel, aquel hombre, aquella mujer que ha caído por su concupiscencia, por su carne, en cual ha caído ciegamente en estos errores que tenemos de este cuerpo, Señor. Caímos, Señor Jesús del cielo. Le pido por aquel hombre, por aquella mujer que está en la cárcel, tenga misericordia. Así también aquella madre que en el momento está dando luz, un hijo, una niña, o sea lo que sea, venir a este mundo. Bendiga a esa madre, bendiga a ese niño, Señor. Bendígale, Cordero de Dios, porque usted da la vida, sea quien sea. Le bendice, Cordero de Dios. Bendiga a aquel muchacho, aquella muchacha que a veces se encuentra en estas cosas de drogas, que hay a veces que no hay amor. Oh Señor, le pido misericordia, si hay un hermano, un pastor, que se acerca con él, bendiga con él, Señor Jesús del cielo, bendiga, Cordero de Dios, bendiga conforme la gracia
y así también como acecho de tu gloria, Señor, por misericordia, donde están todos los santos, donde todo lo alaba, Señor. Bendiga, Cordero de Dios, cada uno de ellos, de los 24 ancianos, donde está allí, Señor, su gloria. Bendiga a los ángeles, Cordero de Dios, los querubines, bendiga a los serafines, oh, bendiga a los ángeles, Señor. Bendiga ángeles y encanje toda la vida tu gracia espiritual, porque cuán maravillosa, Señor, que hay obediencia ahí en el cielo. Qué bendición, cuál te alaba delante de tu presencia, aquellos ángeles, todos los santos, Señor. Bendiga a Rafael, Cordero de Dios. Bendiga a Gabriel, Miguel y así de muchos santos ángeles, Cordero de Dios. Gracias si has escuchado de mis palabras, aunque siendo pecador. Señor, gracias por darme una mirada. Gracias, Cordero de Dios, y bendiga a cada persona, cada hermano que ha de oír esta palabra en su nombre. Oh, mi Dios, te doy gracias en esta bendición del Padre y la misericordia por tu Hijo amado de escuchar tu palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, por la gracia y la misericordia del Señor, les bendiga a todos ustedes por la palabra en la cual voy a hablar en el nombre del Señor, porque es que se entrega en la gracia de Dios, aleluya, que se confía en el Señor. Dios le bendice, Dios le guarde, pero aquel que tiene fe, aquel que confía en el Señor, aquel que siempre, como dice el Salmo 91, el que ora en cualquier momento, en la mañana, cuando se levanta, o cuando llega al trabajo, en la tarde, o el Señor cuando le también en la madrugada, bendiga, como dice Salmo 91, es el abrigo para aquel que cree, Él lo guarda, gloria a Dios. Sea bendiciendo, pero nosotros como hombres, como mujer, a veces no hay obediencia delante de Dios por mirar nuestra concupiscencia de este cuerpo cual nosotros lo corrompimos en las cosas de esta vida. No es por eso de que la vida, el ejemplo que también nos dice allí Efesios 6:12, dice allí, no estamos luchando contra sangre ni carne, sino de huestes espirituales, gobierno de este mundo, en cual nosotros tenemos también luchas en nuestras vidas por estar escuchando por estos oídos, porque la palabra de Dios dice, tenemos luchas espirituales, claro. Cuando uno sale de la puerta para afuera o conversa con compañeros, por eso también allí la palabra de Dios dice, por misericordia, a veces por estar conversando con otra persona. En 1 Corintios 15:33 dice también allí, en las malas conversaciones se corrompen las buenas costumbres, gloria a Dios. En vez de escuchar de las cosas sanas, de los sabios, no lo edificamos en cosas de los sabios, sino lo edificamos en palabras necias. Por eso que el Señor nos ayude a caminar en esta vida, porque hoy en día, habemos hombres y mujeres que a veces somos corrompidos por las cosas que escuchamos, pero no miramos lo que el Señor hace en nosotros. No miramos la bendición que nos bendice en la mañana y ganarlo el pan con nuestro sudor de nuestra mente, o sea mujer o sea hombre. Está escrito, el Señor dijo, ganarán con el vuestro sudor el pan. O sea, es lo mismo decir, si yo le sirvo al Señor y yo me guardo en el Señor, me cuido en el Señor, Dios por añadidura, Él me va a dar de las cosas. Pero si yo le cumplo a Él me va a bendecir. Pero si no le pido protección de la gracia y creer en fe, soy yo mismo el que me estoy haciendo de trompiezo. No el Señor le hace, sino que uno mismo se hace de trompiezo. Por eso que el Señor nos ayude a caminar
Gloria a Dios, que Dios te bendiga vuestras vidas. Aleluya. Sea el Espíritu de Dios, la gracia del Señor les bendiga su vida. Gloria a Dios. Por eso yo agradezco al Señor este día de hoy. Quizás estoy de descanso, sin trabajo, pero trabajo en las cosas del Señor hoy en día, ya que no salgo a predicar. Estoy en estas pantallas que se concede la oportunidad de predicar. Así que Dios les bendiga, la gracia y la bendición. Y voy a tomar la palabra de Dios por misericordia, como vuelvo a decir, en lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 12. Hay que dejarse guiar por el Señor, porque el Señor usa a quien quiere, y a quien quiere también usar el Señor si se presta de buena voluntad, y que Dios le bendice nuestro corazón. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y si uno quiere entender al Señor, la palabra del Señor también nos dice de que uno puede conversar con el Señor, puede usted en lugar de su pieza. Allí en lugar de su pieza, como dice Mateo 6, versículo 6, dice allí el Señor cuando a veces estamos en un momento de descanso, privado en el lugar de su pieza, dice, ora en secreto al Padre, que el Padre en cual nos oye, nos escucha y los bendecirá en público. Y ahí en el versículo 9, 6, 9 de Mateo, ahí nos enseña la oración para conversar con Dios, con el Señor. Y allí nosotros debemos tener la misma conversación como uno la tenemos uno con otro, como igual que tenerla con el celular. Bendito sea Dios. Con estos aparatos que hay hoy en día. Pero a veces usamos los aparatos para otra cosa, no para la gracia de Dios. Bien, vamos a ir al mensaje en el nombre del Señor. Vamos a ir ir a la palabra de Dios en hebreo. Vamos a ir en Hebreos, en cual el Señor me hace de ver una cosa de bendición. En hebreo de la palabra de Dios, Hebreos 7, capítulo 7, Hebreos capítulo 7, ya, dice en el versículo 6, gloria a Dios, ya, Hebreos capítulo 7, versículo 6, y voy a también a decir en el versículo 7, o sea, 6, versículo 6, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículos 6 y 7, en el nombre del Señor, de la gracia de Dios, ¿ya? Lo voy a leer en el nombre del Señor, dice así. Aquí hay una historia, cómo poder detener bendición de Dios. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, ¿ya? Sin discusión alguno en el menor, y es bendecido por el mayor. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. Hebreos capítulo 7, versículos 6 y 7. Bendito sea Dios, porque cuya genealogía no es contada de entre ellos. Tomó Abraham los diezmos y bendijo, y el que tenía promesa, en aquel que tenía la promesa, ¿ya? Y sin discusión alguno, menor es bendecido por el mayor. Bendito sea Dios. Es bendecido por el mayor. O sea, en el nombre del Señor, de la gracia de la palabra de Dios, me está hablando. Todos peleamos por cosas que
en este momento de entender sobre también del diezmo. Algunos pelean por el dinero, que nosotros todos discutimos por estas causas, pero si uno va allá en 2 Corintios, capítulo 9, no me acuerdo qué versículo, dar de gracia, que de gracia hemos recibido en abundancia, y otro dar, bueno, el que da escasamente también. No dice dar 10%, bendito sea Dios. Pero nosotros, el hombre, o sea mujer, que somos vanidosos, somos codiciosos, anunciamos de dar 10%. No, el Señor dice bien claro, dar, si es que da de abundancia, lo da. Y el que da, así dice el apóstol Pablo. Y el que siembra escasamente, escasamente será. Gloria a Dios. Por eso uno tiene que entender la palabra del Señor. Allí en 2 Corintios, capítulo 9. Allí usted va y se va a entender sobre esta causa. Pero yo lo que estoy leyendo sobre la promesa. Voy a hablar de la promesa que Abraham hizo. Y si yo voy a leer del principio de la palabra de Dios en Hebreos 7, cuando dice, porque ¿quién era? O sea, ¿cuál es la promesa que hizo Abraham? Porque este Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Este ya viene siendo el mayor, ¿ya? Y Abraham es menor, ¿ya? Porque este Melquisedec es representante como Jesucristo. Es un ejemplo, como si fuera Jesucristo. Y Abraham, para dar gracias al Señor, vino a cumplir y recibir a Abraham y volvió a derrotar a los reyes y bendijo. Dice ahí en Génesis 14, al leer al 18 al 20, Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, al leerlo ahí se ve, y el versículo 2 de 7 de Hebreo, dice, asimismo dio a Abraham los diezmos de toda cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, el que estábamos leyendo en el capítulo 7, Melquisedec. Significa primeramente el rey de justicia, también el rey de Salem, y esto, rey de paz, sin padre, sin madre, genealogía que tenía principio de los días sin fin, vida sino hechos, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Claro, Melquisedec era representante del Señor Jesucristo, en el cual ahí dice que es representante de él, pero vendrá Jesucristo siendo para siempre, viviendo siempre. Considerad pues cuál grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos de botín, según lo que dice allí en Génesis capítulo 14, 20. Ciertamente los que entre los hijos de Leví recibían del sacerdocio, que tenía los mandamientos de tomar al pueblo los diezmos según la ley, decir sus hermanos que estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En número, ahí en el capítulo, en el número 18-21, hay que leer los 21 hasta 26, ¿ya? Y aquí ciertamente, ahí se lee la palabra de Dios, ¿ya? Entonces yo voy a hablar de la promesa. La promesa, ¿quién la hizo? Yo, por haber la palabra de Dios, la hizo Abraham. Dios también hizo una promesa de que de él iba a ser padre de toda la gente, que lo que hay hoy en día en la fe. Entonces, Dios también cumplió con una derrota a Abraham
de poder ir a una guerra y el botín que había también, en cual él ganó con la ayuda del Señor que hubo con él, y todo el botín que recibió de parte del Señor también, donde fue bendecido. Y para agradecer al Señor, Abraham fue al representante Melquisedec a presentar los diezmos, toda la ganancia, de entregarle a él toda la ofrenda que él ha ganado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Melquisedec, habían hombres viudos, o sea, mujeres viudas, habían los levitas también que estaban sin propiedades, no tenían sueldo, porque este hombre representaba a Jesucristo, es lo mismo que hoy en día. Cuando Él vino a ayudarnos nosotros que somos pobres, fuimos pobres en el espíritu, pero hoy en día somos ricos en la gracia de Dios, nos hace heredar por la mano del Señor a nosotros aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando Abraham bendice a este Melquisedec, Melquisedec viene siendo la cabecilla para los demás, los sumos sacerdotes, digamos un ejemplo, que él repartía, ya vuelvo a repetir, repartía lo que le llegaba a él, repartía a los pobres, para en cual le bendecía Dios sobre él y repartía a los pobres que tenían necesidad, bendito sea Dios, a las viudas, a aquella gente que no tenía como para sustentar, no tenían como vivir. Entonces Melquisedec repartía los bienes, no como hoy lo que está pasando. Bueno, hay algunos que lo hacen, otros no, bendito sea Dios, sino que a veces se queda para adentro las cosas, que es como decir, hoy en día hay algunos actúan como Melquisedec, pero otros no. Es lo mismo que hoy en día están tomando, en vez de tomar las cosechas, están tomando, pidiendo diezmo acá a fin de mes, se aprovechan de, malo decirlo, del obrero del suelo, y dicen que tienen que dar 10%, que es la ley, donde dice Malaquías capítulo 3, el que no da diezmo es maldito y es que le roba. No, no es así, sino que el Señor vino, y vuelvo a decir, como decía allí también sobre que dan la menta, y en el cual la palabra del Señor enseña. Mateo 23, versículo 23. ¿Ya? Vosotros que dais la menta en vez de hacer la justicia, decir la verdad como son, hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Ya? Entonces, a lo que vamos. Por ejemplo, lo que estábamos leyendo en delante, yo estaba viendo la palabra del Señor, ¿ya? Distintas palabras, distintas versiones. La Biblia de las Américas dice, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, ni recibió los diezmos de Abraham, sino bendijo el que tenía la promesa. El que tenía la promesa. ¿Quién tenía la promesa? Abraham, ¿ya? Después tenemos la reina de Gómez, ¿ya? También dice casi lo mismo. Después tenemos Reina Valera 1909, dice, más a que cuya genealogía no es contada, de ellos tomó a Abraham de los diezmos, de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía la promesa. El que tenía la promesa. ¿Quién la tenía la promesa? ¿Ya? Después la Biblia de Jubileo dice, más el que cuya genealogía es contada de ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Ya? Después tenemos la Sagrada Escritura de 1969, más al que cuya genealogía es contada en ello, tomó a Abraham los diezmos y bendijo y al que tenía la promesa.
Después está la Biblia King James, después en inglés. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir yo, dice en Romanos, la palabra de Dios, no porque uno lo dice, la palabra del Señor lo enseña, dice, porque la promesa de Abraham y su descendencia de que él sería herederos del mundo, gloria a Dios, y no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia y de la fe. De la justicia y de la fe, dice Romanos 4, versículo 13. O sea, fue por justicia, fue de ser las cosas como son, de verdad, de bendición de Dios. ¿Ya? Y como lo que estaba leyendo en delante, por misericordia, en hebreo dice, porque este es Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote de Dios del Altísimo, donde le salió al encuentro a Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y le bendijo. ¿Ya? Esta es la referencia que estuvimos leyendo delante, ya. A lo que estaba viendo yo sobre la promesa. ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Qué persona? Gloria a Dios. ¿Qué paciencia, diría yo, nos tiene el Señor a mí y a ustedes? A mí. ¿Qué paciencia nos tiene el Señor? Que a veces sea hombre y los que están algunos fuera que no sirven al Señor y algunos que se han salido de la iglesia han hecho promesas delante del Señor, no delante del altar, delante del Señor. Bendito sea Dios, porque la palabra lo dice, delante del Señor. No se lo ha hecho a un pastor, no se lo ha hecho a otra persona, sino se lo ha hecho al Señor. Delante del Señor se le hizo la presencia. Está en un pastor representa al Señor, sea quien sea el hermano, en la presencia de Dios. Y uno hace promesa, yo te voy a servir, te voy a cumplir, como Abraham cumplió con su promesa. Y a veces, sea hombre, sea mujer, rompemos la promesa. Y después uno, cuando se parta el camino del Señor, fuimos bendecidos dentro de la congregación, la obediencia de Dios, hemos bendecido